Yo no tenía idea de lo que me esperaba cuando recibí aquella llamada, una tarde helada de enero, hace ya tantos años. Era la policía. Me dijeron que había ocurrido un accidente. Mi hija, Clara, había muerto. El coche había resbalado en la curva de la carretera vieja, la que sube por la colina. Me dijeron que había llovido, que los frenos fallaron, que fue instantáneo. Yo me quedé allí, con el auricular apretado contra la oreja, sin poder emitir un sonido. Me ardía el pecho, pero no salía nada. Ni una lágrima. Solo silencio. Mi yerno, Esteban, fue quien vino a verme al día siguiente. Traía en brazos al pequeño Gabriel. Un bebé de apenas un año, con los ojos enormes, oscuros, clavados en los míos como si supiera que algo no estaba bien. Esteban tenía la mirada seca. Me dio un abrazo corto, frío. Me dijo que todo había pasado muy rápido, que él había llegado al hospital cuando ya era tarde. Me repitió lo que la policía había dicho. Que el coche patinó, que no hubo testigos, que no se podía hacer nada. Me quedé mirando al niño. No entendía nada, pero sentí que debía protegerlo. Él no tenía culpa de nada. A los días se hizo el funeral. Vinieron pocos. Clara no era de tener demasiada gente alrededor. Nunca lo necesitó. Era de carácter fuerte, reservado. Esteban se sentó en la primera fila, al lado del ataúd, con Gabriel en brazos. No derramó una lágrima. Lo recuerdo bien. Yo estaba unas filas más atrás, inmóvil. No quise acercarme al féretro. No quería ver a mi hija así. Preferí quedarme con la última imagen de ella, la noche anterior al accidente, cuando me llamó para decirme que pasarían el fin de semana fuera. Sonaba cansada, pero contenta. Me dijo que necesitaba un descanso. No sospeché nada raro en su voz. Y eso es lo que más me dolería después. Pasó el entierro, y los días empezaron a deslizarse como si fueran todos el mismo. Esteban me dijo que no podía cuidar del niño solo. Que entre el trabajo y el duelo, no podía con todo. Me preguntó si podía quedarme con Gabriel un tiempo. Me lo pidió como quien pide prestado un abrigo para enfrentar el invierno. No lo dudé. Le dije que por supuesto. Y así empezó todo. Yo, con 64 años, volviendo a cambiar pañales y calentar biberones, sin haberlo planeado. Los primeros meses fueron difíciles. Gabriel lloraba por las noches, no comía bien, y a veces se quedaba mirando la puerta como esperando que su madre apareciera. Yo lo abrazaba, le hablaba, le cantaba las mismas canciones que le cantaba a Clara cuando era niña. No sé si entendía, pero se calmaba cuando le susurraba al oído. Me pasaba las tardes con él en brazos, sentada en el sillón del salón, mirando por la ventana. Esteban venía de vez en cuando. A veces se quedaba una hora, otras apenas 10 minutos. Siempre con prisas, con el móvil en la mano, con la cabeza en otro lado. Nunca se llevaba al niño. Siempre decía que tenía demasiadas cosas que hacer. Cuando Gabriel empezó a caminar, lo celebré sola. Esteban ni siquiera contestó el mensaje que le mandé. Yo le saqué fotos, le grabé vídeos, y empecé un álbum. Quería que, cuando creciera, supiera que alguien había estado ahí. Que alguien lo había visto dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, reír por primera vez con la boca llena de dientes. Los años pasaron. Me convertí en su madre, sin haberlo pedido. Empecé a organizar mi vida alrededor de la suya. Lo llevaba al colegio, le preparaba sus meriendas, lo acompañaba a las actividades, a las fiestas de cumpleaños. Aprendí a usar las aplicaciones del colegio, a hacer las tareas de matemáticas de tercer grado, a identificar si una fiebre era preocupante o no. Gabriel creció con mis costumbres, con mis cuentos, con mi comida. No me llamaba abuela. Me llamaba mamá Clara. Así lo decidió él solo, cuando tenía 3 años. Me negué al principio, pero después entendí que era su manera de llenar un vacío. Lo acepté. Nunca se lo conté a Esteban. Pensé que no le importaría. Nunca quise ser madre 2 veces. Una vez me bastó.
Criar a Clara fue un acto de amor, pero también de esfuerzo, de entrega total. Pensé que esa etapa había terminado para mí. Pero la vida no pregunta. Solo pone cosas en tu camino. Y tú decides si las recoges o las dejas pasar. A Gabriel lo recogí. Lo tomé en brazos. Y lo crié como si de verdad fuera mío. Esteban desapareció poco a poco. Al principio venía una vez por semana. Luego, cada 2. Después, una vez al mes. Siempre con una excusa. Que el trabajo, que un viaje, que estaba enfermo. Gabriel dejó de preguntarle por él. Solo decía que su papá vivía lejos. Yo no lo corregía. No quería confundirlo más. Cuando cumplió 10 años, Esteban dejó de venir del todo. Ya ni siquiera mandaba regalos por Navidad. Me acostumbré a esa rutina. Yo y Gabriel, los dos solos, en la casa grande de siempre. La misma donde crié a mi hija, donde vi a mi esposo morir en la cama del cuarto del fondo, donde pasé los inviernos más duros y los veranos más felices. Gabriel le dio nueva vida a esas paredes. Llenó de dibujos la nevera, de juguetes el pasillo, de risas los domingos. Y yo me sentí útil otra vez. Como si el dolor de haber perdido a Clara se hubiera transformado en un nuevo propósito. Me convencí de que era eso lo que el destino quería para mí. Pero nunca dejé de pensar en Clara. En cómo murió. En lo que me pareció raro desde el principio, pero no quise aceptar. El coche estaba en buen estado. Ella conducía bien. No llovía tanto ese día. No hubo testigos. Y Esteban fue el primero en llegar al hospital, aunque supuestamente ella estaba sola en el coche. Lo que más me inquietaba era que Clara llevaba semanas nerviosa, esquiva, como si ocultara algo. Yo no lo quise ver. Pensé que era el estrés del trabajo, de la maternidad. No hice preguntas. Y esa falta de preguntas me pesaría después. A los 15 años, Gabriel era alto, fuerte, brillante. Le gustaba la historia, tocaba la guitarra, y tenía una ternura que me rompía el corazón. Me abrazaba todas las noches antes de dormir. Me decía que yo era la mejor madre del mundo. Y yo sonreía, le acariciaba el pelo, y me iba al cuarto con el alma hecha trizas. Porque empezaban a llegarme rumores. Cosas que decía la gente. Un amigo que mencionó haber visto a Esteban con una mujer antes de que Clara muriera. Una vecina que recordaba haber oído una pelea fuerte una semana antes del accidente. Un excompañero de Clara que dijo algo extraño sobre una discusión en el trabajo. Yo empecé a atar cabos, sin querer. Y lo que descubrí después, cambiaría todo. Gabriel tenía 16 años cuando escuché la primera verdad que me rompió por dentro. Era un domingo gris. Yo estaba en la cocina, pelando calabazas para el puré, mientras él dormía todavía. La radio hablaba de cualquier cosa, una música suave de fondo, el golpeteo leve de la lluvia en las ventanas. De pronto, sonó el timbre. Eran las 8:15 de la mañana. Nadie venía a esa hora, y mucho menos un domingo. Me sequé las manos en el delantal y fui a abrir. Era Rosario. Una mujer que había trabajado con Clara en el centro de atención médica del distrito. Nunca habíamos sido cercanas, pero ella me saludaba con respeto cada vez que nos cruzábamos. Esa mañana no traía ese respeto en la cara. Tenía los ojos hundidos, las manos nerviosas, y una expresión que me decía que no venía a tomar café. Le ofrecí pasar, pero dijo que no. Que sería rápido. Me dijo que llevaba años guardando silencio, pero que ya no podía más. Que soñaba con Clara cada semana, que la oía en la noche, que sentía que debía decirme la verdad. Yo no entendía nada. Le pedí que se calmara, que hablara claro. Y entonces lo soltó. Dijo que Clara y Esteban estaban mal desde hacía meses antes del accidente. Que Clara sospechaba que él le era infiel. Que discutían en la oficina, en la casa, en cualquier parte. Que más de una vez había llorado en su hombro. Que no quería separarse aún por miedo a quedarse sola con el niño. Que temía perderlo todo.
Rosario me dijo que Clara le había confesado algo días antes de morir. Algo que yo nunca estuve preparada para escuchar. Clara creía que Esteban quería deshacerse de ella. Que había encontrado documentos escondidos, correos, mensajes sospechosos. Que él negaba todo, pero que ella no le creía. Que una noche lo había visto hablando por teléfono en la terraza, diciéndole a alguien que todo iba a salir bien, que faltaba poco. Que desde entonces dormía con un cuchillo bajo la almohada. Me dijo también que Clara había ido a hablar con un abogado, pero que no llegó a presentar nada. Que tenía miedo. Miedo de que, si daba un paso en falso, él hiciera algo irreversible. Yo me quedé ahí, de pie en la puerta, con las palabras de Rosario perforándome los oídos como clavos. Quise decirle que se equivocaba. Que seguramente exageraba. Que Clara era sensible, que podía haberse confundido. Pero no lo dije. Porque algo dentro de mí me decía que no exageraba. Que todo tenía sentido. Que la forma en que murió Clara no fue un accidente. Rosario se fue sin tomar el café. Me dejó con una sensación de vacío, con las piernas flojas y las manos temblorosas. Volví a la cocina sin saber qué hacer. No quería que Gabriel notara nada. No podía permitir que sus 16 años se contaminaran con un odio que no le correspondía. Así que guardé silencio. Otra vez. Pero ya no podía mirar a Esteban con los mismos ojos. Y aunque hacía años que no lo veía en persona, me obsesioné con saber más. Empecé a investigar en secreto. Busqué archivos antiguos, llamé a compañeros de trabajo de Clara, revisé sus cosas, sus correos. Encontré una carpeta escondida en un cajón del escritorio, donde guardaba sus certificados universitarios. Dentro, había copias de mensajes impresos. Conversaciones entre Esteban y una mujer que no conocía. Decían cosas como, pronto serás solo tú y yo, y ella ya sospecha, pero no importa. Mensajes fechados un mes antes del accidente. Mensajes que Clara había impreso y guardado. Y nadie más lo sabía. Sentí náuseas. Cerré el cajón con violencia y me senté en el suelo, como si el peso de esas hojas me hubiera quebrado las rodillas. Gabriel estaba en su habitación, seguramente escuchando música o dibujando. Me sentí como una traidora por guardar aquel secreto. Pero también supe que no podía contárselo. No, a él. No todavía. Los días se volvieron una rutina tensa. Yo hacía como si todo estuviera bien. Cocinaba, limpiaba, lo acompañaba a sus actividades. Pero por dentro, estaba rota. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con Clara caminando por el borde de la carretera, bajo la lluvia, descalza, con la cara llena de miedo. Soñaba con Esteban riéndose desde la orilla, empujándola con una mano invisible. Gabriel empezó a notar mi cambio. Me preguntó un par de veces si estaba enferma. Le dije que no. Que era el clima. Que ya estaba vieja. Me abrazaba más seguido, como si supiera que algo no andaba bien pero no supiera cómo preguntarlo. Un día, mientras él estaba en clase, busqué a un viejo amigo de mi marido. Un hombre que había sido abogado penalista antes de retirarse. Le conté todo, sin mencionar nombres, como si fuera una historia ajena. Él me escuchó en silencio. Al final, me dijo que era posible. Que si yo tenía pruebas, podía denunciar. Pero que después de tantos años, sería difícil. Y que el muchacho, si era hijo del asesino, merecía saber la verdad, aunque eso lo destrozara. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Ni la siguiente. Unos meses después, fui al médico. Me sentía mal. Me costaba respirar, me dolía el pecho. Me hicieron análisis, radiografías. Me dijeron que tenía una dolencia cardíaca crónica, que debía cuidarme, evitar emociones fuertes, descansar más. Me reí. ¿Cómo se descansa con un secreto como ese en el pecho? Decidí seguir investigando. Busqué el nombre de la mujer con la que Esteban hablaba en los mensajes. La encontré. Su nombre era Mariana. Trabajaba en la misma clínica que Clara.
Vivía en las afueras de la ciudad. Fui hasta su casa un día, sin anunciarme. Me atendió con una expresión de sorpresa. No me reconoció al principio. Le dije quién era. Le temblaron las manos. Me invitó a pasar, pero no acepté. Le pregunté si había amado a Esteban. Me dijo que sí. Que aún lo hacía. Le pregunté si sabía lo que había pasado con Clara. Bajó la mirada. No dijo que sí. Pero tampoco lo negó. Le pregunté por Gabriel. Y fue ahí cuando el mundo se desmoronó. Me dijo que Gabriel no era hijo de Clara. Que era suyo. Que lo tuvo con Esteban cuando aún estaba casado. Que Clara nunca lo supo. Que creía que era suyo porque Mariana no podía tener hijos y había estado tomando medicamentos para ocultar el embarazo. Que el plan era irse juntos. Pero que algo salió mal. Que Clara descubrió más de la cuenta. Y después, murió. Le grité que era una asesina. Le escupí que arruinaron una vida buena. Que me robaron a mi hija. Me miró con los ojos secos, como si ya no tuviera lágrimas. Me dijo que ella solo quería una vida con Esteban. Que nunca pensaron que llegaría tan lejos. Que la muerte de Clara no fue parte del plan, pero que Esteban hizo lo que creyó necesario. Volví a casa con los pies arrastrando el suelo. Gabriel me abrazó cuando llegué. Me dijo que había preparado la cena. Que quería que yo descansara. Me miró con sus ojos oscuros, los mismos ojos de Clara, o eso creí durante años. Ahora sabía que no eran suyos. Que eran de Mariana. De la mujer que le robó todo a mi hija. Pero no era culpa de Gabriel. No era su culpa haber nacido de la mentira. Y entonces tomé una decisión. No iba a contarle nada. Nunca. Él era mi nieto, aunque no lo fuera por sangre. Lo crié, lo amé, lo protegí. Y eso no se cambia con una verdad tardía. Pero a Esteban no iba a perdonarlo nunca. Y no iba a dejar que se saliera con la suya. A partir de aquel día, algo dentro de mí cambió para siempre. No fue un quiebre brusco, sino una erosión lenta, como el agua carcomiendo la piedra. Dejé de hablarle a Esteban en mi mente. Hasta entonces, durante las noches de insomnio, le dirigía discursos imaginarios. Le decía lo que pensaba, lo que sentía. Lo insultaba con cada palabra que no me había atrevido a decirle en persona. Pero desde que Mariana me confesó la verdad, esas conversaciones se apagaron. Porque ya no necesitaba decirle nada. Había decidido lo que iba a hacer. Y eso era más poderoso que cualquier grito. Durante semanas caminé entre la rutina con el rostro sereno. Acariciaba el pelo de Gabriel mientras estudiaba. Le preparaba el desayuno como si nada. Salíamos al parque, al cine, a cenar algún viernes. Él reía, hablaba de sus planes, de las universidades que le interesaban. Quería estudiar historia. Decía que los errores del pasado solo se podían evitar si los entendíamos. Yo lo escuchaba, lo miraba con un amor tan grande que me dolía. Porque sabía que su historia era un error que no era suyo, pero que iba a marcarlo siempre. No sabía cómo vengarme de Esteban al principio. No sabía por dónde empezar. Un hombre así, acostumbrado a ocultar, a manipular, a borrar huellas, no se destruye con una sola acción. Requiere paciencia. Requiere una mente fría. Y sobre todo, requiere saber más que él. Así que empecé a observar. Busqué cada registro público disponible. Comencé con sus empresas. Tenía varias, todas pequeñas, repartidas con nombres prestados, sociedades en las que figuraban como titulares amigos, sobrinos, conocidos. Lavaba dinero. Eso era evidente. No se vivía como él vivía con un sueldo de gerente de operaciones. Ni con 3. Fui armando el rompecabezas en silencio, anotando todo en una libreta vieja de tapas duras, con letra pequeña, prolija. Como en los viejos tiempos, cuando ayudaba a mi marido con los balances. Tenía contactos aún.
La gente cree que con la edad una se vuelve invisible. Y es cierto, pero eso es útil. Nadie se cuida de una anciana. Nadie cree que una mujer con el cabello blanco y las manos arrugadas pueda ver más de lo que dicen las apariencias. Pero yo veía. Y preguntaba. Y a veces alguien me soltaba una frase, una pista, un dato que me servía. Puse todo en orden. Me enteré de que tenía deudas ocultas. Que había hipotecado una propiedad de su madre sin que ella lo supiera. Que le debía dinero a un socio. Que el año anterior una inspección casi lo arruina. Que había falsificado documentos, alterado cifras. Todo encajaba. Todo formaba parte de la imagen que se había creado. El yerno modelo, el viudo sufrido, el padre soltero. Una máscara. Empecé a hacer llamadas discretas. Me hice pasar por una potencial inversora. Utilicé un segundo nombre. Hablé con uno de sus socios más recientes. Le dije que tenía interés en invertir en su proyecto de clínicas privadas. Me dio su número directo. Lo llamé. Su voz sonó amable, educada. Me dijo que estaría encantado de reunirse. Le pedí tiempo. Quería ir despacio. Prepararme. Mientras tanto, Gabriel terminó el colegio. Lo celebramos solos. Esteban no apareció. Ni siquiera un mensaje. Gabriel no dijo nada. Solo sonrió y me abrazó fuerte esa noche, cuando sopló las velas. Me pidió que no muriera nunca. Me reí, le dije que todavía tenía cuerda para rato. Pero sabía que el tiempo era algo que ya no tenía de sobra. Fui al médico otra vez. La enfermedad avanzaba. Me dieron más medicación. Me advirtieron que debía evitar emociones fuertes. Me recomendaron no vivir sola. Me fui a casa con las pastillas nuevas en el bolso y una decisión más firme que nunca. Si me quedaban pocos años, iba a usarlos bien. Iba a dejar este mundo con la conciencia en paz. Y eso solo lo iba a conseguir de una forma. La venganza no es algo que llegue de golpe. Se construye. Como un jardín. Hay que saber qué semillas plantar. Hay que esperar que crezcan. Hay que podar lo que sobra. Así lo hice. A Esteban lo llamé después de casi 8 años sin contacto. Fingí estar enferma, más de lo que estaba. Le dije que quería hablar. Que necesitaba poner mis papeles en orden. Que tenía miedo de morir y no dejar todo arreglado. Usé la culpa como anzuelo. Funcionó. Me dijo que vendría al día siguiente. Gabriel estaba de viaje con unos amigos. Me aseguré de que no estuviera en casa. Esteban llegó puntual, como siempre. Traía una chaqueta cara, zapatos relucientes, reloj nuevo. El mismo aire de superioridad. Entró como si nunca se hubiera ido. Se sentó en el sillón, cruzó las piernas, me preguntó cómo estaba. Fingí fragilidad. Le ofrecí té. Le hablé de papeles, de herencia, de testamentos. Sus ojos brillaron como los de un cuervo que huele la carne. Me dijo que podía ayudarme. Que él sabía cómo manejar esas cosas. Que me podía evitar problemas. Le dije que sí. Que quería dejarle todo a Gabriel. Que no confiaba en abogados. Que él era lo más cercano a un hijo que me quedaba. Y que si algo me pasaba, quería que él se encargara. Le hablé de mis bienes. De lo que había ahorrado. De mis acciones, mis propiedades. No exageré. Pero tampoco resté. Sabía que escucharía con atención. Que anotaría en su mente cada cifra. Le dije que había una propiedad en la costa que estaba valorada en más de lo que él ganaba en un año. Le vi la mandíbula tensarse apenas. Esa noche, volví a escribir en mi libreta. Anoté todo. Cada gesto. Cada palabra. Cada trago de té. Sabía que él volvería. Sabía que ya olía el dinero como un perro viejo huele la lluvia.
Los días siguientes me comuniqué con 2 abogados de confianza. Gente que había trabajado con mi marido décadas atrás. Les pedí discreción absoluta. Modifiqué mi testamento. Incluí cláusulas específicas. Dejé claro que Gabriel recibiría todo, pero que no podía cederlo, venderlo ni transferirlo a nadie durante 10 años. Que solo podía usarlo para estudiar, vivir y trabajar. Y que si algo me pasaba de forma sospechosa, se abriría una investigación con nombres ya indicados. Les pedí que lo dejaran todo firmado, sellado, guardado bajo custodia. Esteban me visitó 2 veces más. En la tercera, trajo a Mariana. No me sorprendió. Ella me miró sin vergüenza. Como si lo que compartíamos fuera ya algo lejano. Me dio la mano, me habló con cortesía. Me preguntó cómo estaba Gabriel. Le dije que bien. Que era un buen muchacho. Que esperaba que fuera feliz. Esteban dijo que quería hablar del futuro. Que quizá era hora de pensar en repartir responsabilidades. Le dije que estaba en eso. Que ya había tomado decisiones. Que pronto sabría más. No volví a llamarlos. Me dediqué a disfrutar lo que tenía. Caminatas con Gabriel. Películas viejas. Libros en la tarde. Tardes de chocolate caliente. Su música retumbando en su habitación. Él tocando la guitarra, yo tejiendo. No dije nada. No mencioné a Mariana. Ni una palabra sobre lo que sabía. El amor puede ser más fuerte que la verdad. Pero la justicia merece otro idioma. Y yo ya había empezado a hablarlo. El tiempo ya no corría. Medía mis días por suspiros, por sonidos mínimos, por el crujir de la madera en la escalera al atardecer, por el roce de la bufanda de Gabriel al dejarla en el perchero. Había aprendido a leer el mundo con otros ojos. No buscaba justicia en los tribunales ni redención en la religión. Solo quería equilibrio. Que lo que se rompió sin razón, se corrigiera con intención. Que el peso del crimen, del abandono, del engaño, no se perdiera en el aire como el humo de un fósforo. Gabriel empezaba la universidad. Entró a historia con una beca parcial y una sonrisa que no se le caía de la cara. Lo acompañé en todo el proceso. Fui a las reuniones, firmé papeles, pregunté por los programas. Me aprendí los nombres de sus profesores, lo ayudé a preparar presentaciones, le preguntaba sobre sus lecturas. Él crecía frente a mí como un árbol al que regué durante años sin darme cuenta del tamaño que estaba alcanzando. Y yo, sabiendo todo lo que sabía, lo miraba como si el mundo aún tuviera algo bueno. En paralelo, comencé a filtrar información. Con cuidado. Un sobre anónimo llegó a la oficina de impuestos. Otro, al escritorio de un fiscal conocido. Un tercero fue enviado a una revista de investigación. Dentro, copias de documentos, nombres de testaferros, movimientos bancarios, grabaciones. No firmé nada. No puse ni una pista de mi identidad. Cada sobre tenía una huella distinta, un camino distinto. Me aseguré de que no pudieran rastrearme. No por miedo, sino por eficiencia. Esteban no sabía lo que se venía. Lo noté en su silencio. En su tranquilidad. Mariana había empezado a enviar mensajes ocasionales a Gabriel. Preguntas disfrazadas de interés. Frases como, «¿Qué grande estás?» o «Me acuerdo de cuando te vi de bebé». Él respondía con educación, pero sin entusiasmo. Me decía que era raro. Que no entendía por qué ahora, tantos años después, quería contactarlo. Yo solo asentía. Le decía que a veces la gente recuerda lo que dejó a medias. Pero no le decía nada más. Una mañana me llamó Esteban. Quería hablar. Quedamos en un café pequeño, lejos del centro. Fui sola, sin decirle nada a Gabriel. Llegué temprano. Me senté cerca de la ventana. Pedí un té. Él llegó puntual, como siempre, impecable. Se sentó, cruzó las piernas, me sonrió como si todo estuviera bien. Me preguntó cómo estaba mi salud.
Le dije que estable. Que los médicos hacían lo que podían. Y entonces se fue directo al punto. Dijo que había escuchado rumores. Que estaban revisando empresas con las que él había trabajado. Que un par de contactos suyos le habían advertido que alguien había enviado pruebas. Me miró con una mezcla de sospecha y súplica. Me preguntó si yo sabía algo. Si alguien me había dicho algo. Lo miré a los ojos. No parpadeé. Le dije que llevaba años viéndolo vivir como si nada. Que no podía entender cómo dormía por las noches. Que Gabriel lo había esperado más de una década. Y que él no se había molestado ni en llamarlo para su cumpleaños. Le dije que no sabía nada de esos rumores, pero que si eran ciertos, quizás era momento de pagar por todo. Por lo visible. Y por lo que nadie sabía. Esteban bajó la mirada. Se quedó callado unos segundos. Después dijo que había cometido errores, pero que todos lo hacían. Que yo no entendía el mundo de los negocios. Que él solo intentaba darle una vida mejor a Gabriel. Ahí me reí. Por primera vez, me reí en su cara. Le dije que dejara de usar a Gabriel como excusa. Que nunca fue su motivación, solo su escudo. Que si tanto le importaba, habría estado presente. Habría sido un padre. No un parásito que desapareció cuando le convenía. Se levantó sin decir adiós. Salió del café con el cuello levantado, sin mirar atrás. Esa misma tarde, envié los últimos documentos. Era la pieza final. La conexión entre sus empresas fantasma y los fondos desviados de una organización médica que dirigía. Era algo que podía llevarlo directo a juicio. Lo hice sin prisa. Revisé cada hoja. Cada cifra. Y lo envié como quien cierra una carta de amor, pero al revés. No tardó en estallar. 2 semanas después salió en los periódicos. Fraude, evasión, posible enriquecimiento ilícito. Las investigaciones empezaron. Algunos socios se bajaron de proyectos. La prensa tocó su puerta. Y yo, desde mi casa, tejía frente al televisor mientras las noticias mostraban su foto con un rótulo en rojo. Gabriel lo vio. Me preguntó si yo sabía algo. Le dije la verdad. Le dije que Esteban no era un buen hombre. Que había hecho muchas cosas mal. Que quizás la justicia ahora estaba haciendo su trabajo. Me miró largo rato. Después dijo que nunca lo conoció en verdad. Que no lo iba a extrañar. A las semanas lo citaron a declarar. Él y Mariana. Los dos, en el mismo caso. Corrupción. Lavado. Falsificación. Él intentó negar todo. Ella, al parecer, no resistió. Habló más de la cuenta. Fue ahí cuando lo supe, se habían traicionado. Como los lobos heridos que se muerden entre sí al final de la cacería. Yo no moví un dedo más. Lo había hecho todo. Sin escándalos. Sin amenazas. Sin violencia. Había destruido su mundo desde dentro. Como él había hecho con el mío. Pero aún faltaba una cosa más. Algo pequeño. Silencioso. Y definitivo. Después de que todo se vino abajo para Esteban, me sentí por primera vez en años como si pudiera respirar profundo sin que algo me apretara el pecho. No era alegría. Tampoco alivio. Era más bien una serenidad que se instala cuando has cerrado una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta y fría. El viento ya no entraba por ahí. Y el silencio que quedaba era mío. Pero había algo más. Algo que aún no había resuelto. Algo que no tenía que ver con la venganza ni con la justicia. Era Gabriel. Siempre había sido Gabriel. Yo sabía quién era. Sabía de dónde venía. Sabía lo que llevaba en la sangre, aunque él no lo supiera. Y sabía que no debía pagar por nada de eso. Nunca. Empecé a preparar todo con precisión quirúrgica. Como si fuera una última obra, mi obra.
El cierre de una historia que me había tragado durante años y que por fin tenía sentido. Organicé mis papeles, ordené mis propiedades, revisé cada escritura, cada cláusula, cada nombre. Nada debía quedar librado al azar. Porque cuando uno no puede estar para cuidar, debe dejar todo preparado para proteger desde el vacío. Volví a ver a mis abogados. Les pedí que se hiciera una revisión completa del testamento. Les expliqué con frialdad, con datos, sin emociones, lo que necesitaba, que todo quedara bajo custodia para Gabriel, pero con candados legales. No podía correr el riesgo de que Esteban intentara acercarse de nuevo en el futuro. La caída pública no garantiza el olvido. Los que viven de la ambición siempre encuentran grietas. Diseñé un fideicomiso. Una figura robusta, blindada, que protegiera el patrimonio hasta que Gabriel cumpliera 30 años. Antes de esa edad, no podía vender, donar ni transferir nada. Solo usar lo necesario para vivir, estudiar y trabajar. Si intentaba algo indebido, los bienes pasaban a una fundación de salud que había creado años atrás con mi esposo. A los abogados les pareció demasiado restrictivo. Les dije que era exactamente lo que quería. Incluí una cláusula especial: si Gabriel, por cualquier motivo, decidía compartir o ceder parte de su herencia a Esteban o a cualquier persona con lazos comerciales o personales con él, todo se anularía automáticamente. Los abogados se miraron entre ellos. Uno me preguntó si estaba segura. Les dije que sí. Les dije que había criado a ese muchacho durante 15 años sin saber que no era mío. Que lo amaba más que a nada, pero que el mundo es cruel, y uno no puede confiar en los instintos cuando hay gente sin escrúpulos. Les dije que mi deber era dejarle todo, pero también enseñarle, a mi manera, cómo protegerse de quienes usan el cariño como arma. Cuando salí de esa oficina, caminé más lento que nunca. Pero por dentro, sentía que avanzaba. Que por fin todo lo que hice tenía una forma clara. El dolor, el esfuerzo, el silencio, las decisiones. Gabriel no sospechaba nada. Me hablaba de sus clases, de sus proyectos. Me pedía consejos para escribir sus ensayos. Me mostraba fotos con sus nuevos amigos. A veces llegaba tarde, y se disculpaba como cuando era niño y rompía un vaso. Yo lo miraba y pensaba en todo lo que él no sabía. En todo lo que le ocultaba por amor. Una noche me senté a escribirle una carta. Una sola. De mi puño y letra. Se la dejé guardada en una caja fuerte, junto con una copia del testamento, una lista de contactos de confianza, y algunos objetos personales. Fotos, recortes de diario, una libreta con fechas importantes. No para explicarle todo. No para llenarle la cabeza con versiones. Solo para que tuviera un mapa cuando llegara el momento. En la carta le dije que no todo lo que creemos saber es verdad. Que a veces la vida nos da un papel que no pedimos, y que lo importante es cómo lo representamos, no de dónde viene el guión. Le dije que él era lo mejor que me había pasado. Que no importaba de quién venía su sangre. Que él era mi hijo, en todo lo que contaba. Y que si un día le llegaba la verdad, no se sintiera culpable. Porque la verdad no lo manchaba. Solo explicaba lo que otros decidieron antes que él. Le pedí que no me buscara en las heridas, sino en lo que construyó. En su forma de mirar, de pensar, de cuidar. Que ahí iba a encontrarme siempre. Y que cuando sintiera que el mundo se desmorona, leyera esa carta otra vez. La cerré con una cinta vieja. De esas que usaba mi madre para atar sus recetas. La guardé sin llorar. Ya no me quedaban lágrimas. Solo voluntad. Un mes después de haber dejado todo cerrado, Esteban fue procesado formalmente. Mariana también. Las cuentas congeladas. Las empresas, investigadas. Los bienes, embargados. Todo lo que habían armado, polvo. Gabriel nunca me preguntó si yo había tenido algo que ver. Tal vez lo sospechó. Tal vez no. Pero nunca me lo dijo. Y yo, por primera vez, no sentí que le debía una explicación. El médico me dijo que la enfermedad avanzaba lento, pero seguro.
Que tenía que empezar a pensar en reducir esfuerzos, en delegar, en descansar más. Le dije que lo haría. Mentí. Como se miente para no preocupar a nadie. No planeaba quedarme mucho más. Los sabía. Lo sentía en los huesos, en los latidos, en el modo en que respiraba hondo por las mañanas, como si ese aire ya fuera una despedida. Pero no me importaba. Lo que debía estar en su lugar, ya lo estaba. La última decisión fue qué hacer con el resto de mi historia. Y decidí guardarla para siempre. Porque hay verdades que, aunque se descubran, no necesitan pronunciarse en voz alta. Solo vivir en paz con ellas. El otoño llegó ese año con una lentitud extraña. Las hojas tardaron en caer, como si también ellas quisieran quedarse un poco más. Yo sentía lo mismo. Cada mañana, cuando abría las persianas del salón, me detenía a mirar el cielo unos segundos más de lo habitual. Como si me preguntara en silencio cuántas veces más podría ver esa luz colarse entre los visillos, derramarse sobre el piso, bailar en el borde de la mesa. Gabriel ya no era el mismo. La universidad lo había pulido de una forma hermosa. Seguía siendo gentil, pero ahora tenía argumentos, ideas claras, una voz firme. Discutía sobre política, sobre memoria histórica, sobre ética. Leía libros que yo había leído décadas atrás, y los miraba con otros ojos. A veces se sentaba frente a mí y me preguntaba cosas sobre mi juventud, sobre mis padres, sobre cómo era todo antes. Y yo le respondía con una sonrisa que escondía grietas. Porque cada vez que él hablaba de la verdad, de lo importante que era saberla, algo dentro de mí se tensaba. Yo había hecho mi parte. Había cumplido. Había protegido. Había hecho justicia sin manchar sus manos. Pero el secreto seguía ahí. Como una sombra callada en la habitación. Y con cada día que pasaba, más temía que se hiciera presente. No porque yo dudara de mi decisión. Sino porque sabía que si él llegaba a descubrirlo, aunque fuera por otros medios, algo dentro de él se rompería. Y no quería que se rompiera. No, a él. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en la biblioteca, encontré una caja que no recordaba. Estaba en el estante más bajo, detrás de unos álbumes de fotos. Dentro había cartas de Clara. Cartas sueltas, algunas sin abrir. La mayoría eran notas que me había escrito cuando era adolescente, cuando se fue a estudiar fuera, cuando se peleaba conmigo por cosas que ahora me parecen tan mínimas. Las leí todas una por una, como si ella misma estuviera hablándome desde otro tiempo. Me detuve en una en particular. Fechada 6 meses antes de su muerte. Querida mamá, decía, a veces tengo miedo. Miedo de lo que no entiendo. Miedo de estar tomando malas decisiones. Pero confío en que pase lo que pase, tú siempre vas a cuidar lo que más amo. Si algún día me pasa algo, quiero que lo sepas, no me fui sin luchar. No me rendí. Solo, no sé si voy a tener tiempo de resolver todo. Perdóname si dejo cosas a medias. Sé que tú vas a saber qué hacer. Lloré en silencio esa noche. Sin ruido. Sin lágrimas desbordadas. Solo una humedad lenta en los ojos que no terminaba de caer. Porque entendí, como nunca antes, que ella lo sabía. Que Clara sabía que algo podía pasarle. Que confió en mí como madre, no para vengarla, sino para terminar lo que ella no pudo. Y lo hice. A mi manera. A mi tiempo. Pero lo hice. Al día siguiente, Gabriel me trajo una carpeta. Me dijo que tenía que hacer un trabajo sobre crímenes no resueltos de la última década. Que había elegido un caso de corrupción médica que involucraba a varias clínicas y empresas fantasma. Me miró con una sonrisa inocente. Me dijo que era fascinante cómo todo se había descubierto gracias a denuncias anónimas. Que algún día quería ser el quien ayudara a sacar verdades así a la luz. Mi corazón se detuvo un segundo. Fingí interés. Le pregunté si necesitaba ayuda. Me dijo que no. Que tenía todo bajo control. Cuando se fue a su habitación, me quedé sentada largo rato. Miré la carpeta. No me atreví a abrirla.
El mundo es pequeño. Y las casualidades son, a veces, señales disfrazadas. Pasaron los días. Una mañana, Gabriel se sentó frente a mí, con los codos sobre la mesa y una mirada seria. Me dijo que había encontrado algo en los archivos del caso. Algo que le pareció extraño. Me temblaron los dedos, pero logré mantener la calma. Le pregunté qué era. Me dijo que uno de los documentos filtrados tenía una anotación a mano, una firma que no se correspondía con ninguno de los denunciantes oficiales. Me mostró una copia. Era una letra parecida a la mía. No igual, pero similar. Dijo que había pensado en mí por un segundo, solo por curiosidad. Porque había visto mi letra muchas veces en notas, en recetas, en las cartas que le dejaba cuando salía. Le dije que no sabía nada. Que quizá era una coincidencia. Que mucha gente tenía esa letra antigua, redonda, educada. Asintió. No insistió. Pero en su mirada, vi una chispa. Esa noche volví a leer la carta que le había dejado guardada en la caja fuerte. Me pregunté si era momento de entregársela. Si era mejor enfrentar lo inevitable. Pero no lo hice. Preferí esperar. A veces, el amor también se mide por lo que uno decide callar. Y yo aún no estaba lista para ver ese cristal romperse frente a mis ojos. La primera vez que me caí fue en la cocina. No hubo mareo, ni advertencia, ni aviso. Solo el golpe seco del cuerpo contra las baldosas y el sabor metálico en la boca. Gabriel no estaba. Estaba en la universidad, en una clase de historia medieval. Yo lo sabía porque me lo había contado la noche anterior con entusiasmo. No podía pedirle ayuda. No podía gritar. Me arrastré como pude hasta el pasillo y, después de varios intentos, logré incorporarme con ayuda del aparador. No llamé a nadie. Me lavé la sangre del labio, me puse hielo en la rodilla, y me senté en el sillón como si todo fuera parte del día. Esa noche no dormí. Me dolía cada músculo, pero no era eso lo que me quitaba el sueño. Era el pensamiento insistente, punzante, de que ya no tenía tanto tiempo. De que el reloj había empezado a marcar de forma distinta. Más feroz. Más cruel. Las semanas siguientes fueron más de lo mismo. Caídas pequeñas. Mareos breves. Fatiga al caminar solo unas cuadras. Dolor en los huesos. Pérdida de apetito. Pero la mente, curiosamente, se mantenía firme. Como si mi cuerpo estuviera despidiéndose de a poco, pero mi voluntad se negara a irse. Gabriel lo notó, claro que sí. Me preguntaba todo el tiempo si me sentía bien. Que estaba más pálida, que me notaba más cansada. Me ofrecía ir conmigo al médico. Yo le decía que eran los años, que el frío me afectaba más, que no se preocupara. Mentía, porque no quería que su último recuerdo de mí fuera el de una mujer derrotada. Una noche, mientras lavaba los platos, me llamó desde su cuarto. Su tono era distinto. Le dije que esperara, que ya iba. Cuando entré, tenía en la cama varios papeles desplegados. Me pidió que me sentara. No hablaba como un nieto. Hablaba como un hombre que sospecha. Me dijo que había seguido investigando el caso Esteban. Que algunos documentos no cuadraban. Que había demasiada información precisa como para haber venido de un denunciante externo. Me mostró las fechas, los sellos, los detalles que solo alguien muy cercano podría haber sabido. Me preguntó, con voz baja, si yo había tenido algo que ver. No le respondí al principio. Lo miré. Solo lo miré. Vi sus ojos, los mismos que me habían mirado desde la cuna, los mismos que habían buscado consuelo en mí durante años. Y supe que esa era la pregunta que ya no podía evitar. Le dije que sí. ¿Qué fui yo? No le expliqué todo. Solo le dije que hice lo que tenía que hacer. Que no fue por venganza, sino por justicia. Que no quería que él creciera bajo la sombra de alguien como Esteban. Que no podía permitir que esa mentira siguiera marcando nuestras vidas. Me escuchó sin moverse. Después se levantó,
caminó por el cuarto, abrió la ventana. No dijo nada durante un buen rato. Finalmente, me miró y dijo que necesitaba tiempo. Que no sabía cómo sentirse. Que no estaba enojado, pero que se sentía confundido. Le dije que lo entendía. Y que lo amaba. Que eso era lo único que no iba a cambiar. Pasó una semana sin que dijéramos mucho más. Hablábamos de lo cotidiano. De la comida, del clima, de la universidad. Pero había un silencio nuevo entre nosotros. Uno espeso, invisible, que se interponía en cada conversación. Un domingo por la tarde, Gabriel volvió a hablar del tema. Me dijo que había leído todo el expediente del caso. Que había hablado con una profesora de Derecho Penal. Que lo entendía. Que no sabía si habría hecho lo mismo en mi lugar, pero que no podía juzgarme. Me dijo que me admiraba por haber hecho lo que nadie más se atrevió. Que gracias a mí, mucha gente que había sido estafada ahora tenía la posibilidad de recuperar algo. Pero entonces me preguntó algo que no estaba preparado para escuchar. Me preguntó por qué lo había hecho sin decirle nada. No podía decirle la verdad. No podía mirarlo a los ojos y confesarle que no era hijo de Clara. Que todo lo que había creído sobre su madre era mentira. Que era fruto de un engaño, de una traición, de una cadena de errores y ambiciones. Que su verdadero origen era algo que podría romperle el alma. Le dije que lo hice por él. Que a veces, proteger es también callar. Que no todo lo que se sabe debe ser dicho. Que el amor también es silencio. Se quedó callado. Y esa noche, por primera vez en años, cenamos sin palabras. Al día siguiente, me desmayé en el baño. Esta vez fue peor. Me golpeé la cabeza contra la cerámica. Gabriel me encontró tirada. Me desperté en la ambulancia, con su mano sosteniendo la mía y los ojos llenos de pánico. Estuve 2 días en observación. Diagnóstico: insuficiencia cardíaca avanzada. Recomendación: reposo absoluto, asistencia permanente, cuidados paliativos. Cuando volvimos a casa, todo cambió. Gabriel ya no se iba. Me preparaba las comidas, me leía en voz alta, me ayudaba a caminar por el pasillo. No decía nada de lo ocurrido. Pero su forma de mirarme era distinta. Más profunda. Más frágil. Una tarde, mientras yo dormía en el sillón, lo escuché hablar por teléfono en voz baja. Dijo que no quería que me pasara lo mismo que a su madre. Que no quería quedarse con dudas, con preguntas. Que necesitaba saber si podía encontrar más sobre aquel accidente. Se me heló la sangre. Su madre. Clara. Él aún creía que era su madre. Me levanté como pude. Caminé hasta mi cuarto. Saqué la caja fuerte. La abrí. Saqué la carta. La sostuve entre las manos largo rato. Estuve a punto de dársela. Pero no lo hice. No esa noche. Tal vez al día siguiente. Tal vez nunca. Porque a veces, la verdad no libera. Solo deja heridas sin cura. Y yo no estaba lista para verla sangrar. Las noches se volvieron más largas. El sueño llegaba a intervalos y no descansaba. Solo dormía a ratos, como si mi cuerpo tuviera miedo de dejarse ir por completo. Gabriel dormía en el sofá de la sala, cerca de mi cuarto, por si necesitaba algo. Yo fingía no escucharlo cuando se levantaba de madrugada para mirarme, asegurarse de que aún respiraba. A veces abría los ojos y lo encontraba allí, quieto, en silencio, con la expresión de un niño que no sabe cómo proteger a su madre del tiempo. Me hablaba en voz baja. Me leía fragmentos de libros, me contaba anécdotas de sus clases, me mostraba fotos de excursiones. Hacía todo con una dulzura que me rompía el corazón. Porque sabía, como lo sabía yo, que cada uno de esos gestos era una despedida. Disfrazada de rutina, de ternura, de cuidado, pero despedida al fin. Una tarde, mientras me servía un poco de sopa, me dijo que había escrito un ensayo sobre mí. Que no lo iba a entregar en ninguna asignatura. Que era solo para él.
Me preguntó si podía leerlo en voz alta. Le dije que sí. Se sentó frente a mí, con la espalda recta, como cuando tenía 10 años y me recitaba poesías del colegio. Abrió su cuaderno y comenzó. Hablaba de una mujer que crió a un niño sin condiciones. De cómo lo acompañó en cada momento, sin importar el cansancio, el dolor o el silencio del mundo. Hablaba de cómo esa mujer no necesitó ser madre para serlo todo. De cómo el amor puede construirse con actos, no con sangre. De cómo una casa puede ser un escudo, un abrazo, un faro. Y de cómo él, ese niño, había aprendido a amar gracias a ella. A elegir el bien. A no repetir errores. Mientras leía, mis manos temblaban. Pero no de dolor. Temblaban por dentro. Porque comprendí que él lo sabía. No en palabras exactas. No con todos los detalles. Pero lo sabía. Sabía que algo no encajaba. Y había elegido amarme igual. Cuando terminó, se me acercó, me tomó la mano y me dijo que no necesitaba saber nada más. Que el pasado ya no importaba. Que lo único que le dolía era que no creyera que podía cargar conmigo lo que fuera. Le dije que no se trataba de cargar. Que a veces, uno guarda cosas no porque pesen, sino porque están hechas de un material demasiado delicado como para exponerlo al mundo. Me besó la frente. Me dijo que estaba orgulloso de mí. Que iba a estar bien. Después de eso, los días fueron más tranquilos. Le pedí que abriera las ventanas cada mañana. Que dejara entrar el aire, incluso cuando hacía frío. Que pusiera música suave. Que me hablara de cosas sencillas. No quería irme con el ruido del pasado en los oídos. Solo quería eso, su voz, la luz en el piso, el olor del café que preparaba para mí aunque ya no pudiera tomarlo. Una mañana le pedí que sacara de mi armario una caja. No la de la carta. Otra. Más antigua. Más liviana. Dentro había cartas mías de juventud, recortes, fotos con Clara. Le dije que eran para él. Para que conociera la parte de mí que no llegué a contarle. Para que me imaginara joven, fuerte, equivocada también. Para que entendiera que fui muchas cosas antes de ser su mamá Clara. Se las llevó a su cuarto y las leyó en silencio. No preguntó por Clara. No preguntó por Esteban. No preguntó por Mariana. Solo volvió a mí y me dijo, ahora entiendo por qué nunca dejaste de pelear. Siempre fuiste así. Esa noche dormí mejor que en semanas. Soñé con Clara. No con su rostro antes del accidente. No con su expresión cansada de los últimos meses. La soñé de niña. Con el pelo recogido en 2 trenzas, corriendo por el jardín, riendo como si el mundo nunca pudiera hacerle daño. Yo estaba sentada en la hamaca, y ella se acercaba a mí y me decía, lo hiciste bien, mamá. Ya está. Y me desperté con los ojos húmedos, pero con el corazón en paz. Los médicos ya no me hablaban de tratamiento. Solo de acompañamiento. Dolía más por Gabriel que por mí. Porque verlo preparar pastillas, limpiar mis manos, leer las etiquetas de los remedios con cara de adulto responsable, me partía en pedazos. Yo quería que él siguiera siendo el niño que me abrazaba fuerte cuando soñaba cosas feas. Pero ya no lo era. Era un hombre. Uno bueno. Uno del que mi hija estaría orgullosa. Me pidió que grabáramos mi voz. Que quería tener algo mío para siempre. Le dije que sí. Grabamos pequeñas historias. Le conté cuentos que me contaban de niña. Le hablé de mi primer trabajo. De cómo conocí a su abuelo. De lo que sentí cuando nació Clara. De cómo una casa vacía puede llenarse solo con una risa. También le hablé de los días sin respuestas. De los silencios pesados. De lo que se guarda para no romper lo que todavía está sano. No mencioné nombres. No dije nada que lo quebrara. Solo verdades envueltas en metáforas. Para que, algún día, si quería, las descifrara. El invierno se instaló sin pedir permiso.
Las noches eran más frías. Las manos, más torpes. Los días, más cortos. Gabriel empezó a escribir en un cuaderno cada noche. No me dejaba leerlo. Me decía que era su forma de no olvidar. De grabarme en su memoria con palabras. A mí no me importaba que no lo compartiera. Saber que lo hacía era suficiente. Una tarde, mientras él salía a hacer compras, abrí la caja fuerte. Saqué la carta. La miré por última vez. Y la dejé exactamente donde estaba. Porque entendí que el amor no siempre necesita explicaciones. Solo presencia. Y aunque pronto ya no estaría presente físicamente, sabía que seguiría viva en él. En su forma de mirar. En cómo defiende lo que cree justo. En cómo ama sin condiciones. Ese fue, al final, el legado más importante. La última noche no tuvo señales. Ni presagios, ni dolores nuevos. Solo un aire calmo, como el de antes de una tormenta que no termina de llegar. Gabriel me preparó la cena como siempre. Un puré suave, pan tostado, una infusión que ya no podía saborear del todo, pero que me reconfortaba igual. Se sentó frente a mí, me preguntó si quería ver una película. Le dije que prefería música. Algo clásico. Vivaldi, si podía ser. Puso el disco. Me arropó las piernas. Se quedó a mi lado sin decir nada. Le acaricié la mano, le dije que era feliz. No se lo había dicho en mucho tiempo, no así. Con esa palabra. Él sonrió. Me dijo que él también lo era. Después me llevó hasta la cama, despacio, como quien traslada un tesoro frágil. Me ayudó a acostarme, me acomodó las almohadas. Me preguntó si quería que dejara la puerta abierta. Le dije que no, que ya podía dormir tranquilo. Que esa noche iba a estar bien. Le di un beso en la frente. Le dije que lo amaba. Y fue verdad. Cerré los ojos con la música aún flotando en el aire. No sentí miedo. No sentí frío. Solo esa paz inmensa que había buscado durante años y que, por fin, habitaba en mí. No desperté. Al día siguiente, fue Gabriel quien me encontró. No gritó. No lloró de inmediato. Se sentó a mi lado. Me tomó la mano ya fría. Me habló con voz suave, como si aún pudiera oírlo. Le habló a la ausencia como se le habla a un dios, con respeto, con amor, con dolor. Después vinieron los trámites. Los médicos. Las llamadas. El velorio fue sencillo. Como yo lo había pedido. Sin flores costosas, sin discursos. Solo la gente que de verdad me conoció. Gabriel habló unos minutos. Dijo que fui su madre aunque no me parió. Que le enseñé a vivir, pero también a no olvidar. Que el amor, cuando es verdadero, no necesita explicación. No leyó la carta. No la había encontrado aún. Un mes después, cuando ya el duelo empezaba a mezclarse con la rutina, abrió la caja fuerte. Encontró los papeles, los documentos, la carta. La leyó en su cuarto. Solo. No vino a preguntarme nada después. No fue al cementerio. No llamó a nadie. Solo se encerró con mis palabras. Y eligió el silencio. Como el mío. Guardó la carta en una caja nueva. Le puso fecha. La cerró con cinta. Escribió en la tapa, cuando mi hijo cumpla 20. Nunca supe si sintió rabia. Nunca supe si lloró por saber lo que yo callé. Solo sé que siguió adelante. Que se graduó. Que escribió libros. Que dio clases. Que viajó. Que volvió. Y que cada año, en el aniversario de mi muerte, se sentaba en mi sillón, abría mis álbumes, ponía Vivaldi, y se quedaba ahí un par de horas. En silencio. En paz. Como aquella última noche. Y ese fue el final. No de una vida. Sino de una promesa cumplida.
Porque al final, no dije la verdad. Pero no mentí. Porque lo amé. Y él lo supo. Y eso bastó. Suscríbete y no te pierdas ningún vídeo.